Bueno, antes de empezar el video quisiera disculparme por mi mala pronunciación de la R. Espero que no les incomode y bueno, sin más que agregar, continuamos con el video. Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Recaute Campos y como se vio en la intro les vengo a hablar del ATA-35, más exactamente el sistema de oxígeno. Bueno, antes de hablarles de este sistema quisiera hablarles del Airbus A321, que es este avión. Lo que voy a hacer es hablarles un poquito acerca de este avión, ya que para explicar el sistema de oxígeno me voy a enfocar en el sistema de oxígeno de un A321. Bueno, un A321 es un avión comercial perteneciente a la familia Airbus A320. En esta familia también está el A318, el A319, el conocido A320 y por supuesto el A321. Bueno, este avión realizó su primer vuelo el 11 de marzo de 1993 y se introdujo al mercado en enero de 1994, siendo Lufthansa su primer comprador. Como se ve en la imagen, se ve un A321 perteneciente a la aerolínea Lufthansa. Un A321 simplemente es una versión más alargada del A320. Tiene ligeros cambios, pero no cambios muy notables. Si se pudieran hablar de estos cambios, podría decir que la superficie alar se ha aumentado ligeramente y que su tren de aterrizaje se ha forzado. Pero de resto, un A321 es muy parecido a un A320. Bueno, ahora sí, ya entrando en materia, ahora sí voy a hablar del sistema de oxígeno. Bueno, el sistema de oxígeno, como su nombre lo dice, es un sistema que se encarga de suministrar oxígeno ya sea a los pilotos, a los pasajeros, a los auxiliares de cabina. Bueno, este sistema se creó ya que cuando los aviones comenzaron a volar a unas grandes alturas, ya en alturas en las que el oxígeno de la atmósfera es muy escaso, entonces se volvió necesario que los aviones estuvieran presurizados. Entonces, con el miedo de que ya sea por X o Y motivo el avión se despresurice o tenga una bajada de presurización, se creó este sistema en caso de estas emergencias. Bueno, ahora sí voy a hablarles del sistema de oxígeno de un A321. El sistema de oxígeno de un A321 se divide en tres partes. El oxígeno para los pilotos o la tripulación, el oxígeno para los pasajeros y el oxígeno portátil. Todos estos son tres sistemas que voy a explicar más adelante uno por uno. Continuando, entonces hablaré de la primera parte del anterior esquema, que es el almacenamiento del oxígeno. Este oxígeno de la tripulación se almacena en un cilindro de alta presión ubicado en el esqueleto, entre el esqueleto 11 y 13 del compartimento de aviónica. Acá se aprecia una imagen de cómo se vería su ubicación. Entonces este cilindro tiene una capacidad de 21.831 litros a una presión de 127,5 bar. Acá se ve otras imágenes de cómo se veía el cilindro y su ubicación así en el sistema de oxígeno de la tripulación. Este cilindro en su cabeza, perdón, tiene algunos componentes. Yo les voy a hablar de estos tres, que para mi parecer son los más importantes. El primero es una válvula de encendido y apagado, de on-off. Esta válvula se utiliza cuando se tiene que retirar el cilindro, ya sea por algún cambio o alguna revisión, o cuando el sistema tiene una fuga. Entonces se cierra la válvula para que el oxígeno dentro del cilindro no entre en el sistema de distribución. Entonces así se evita que el oxígeno se escape por la fuga. Y la tercera es una salida de seguridad que funciona como una válvula de alivio. Esta salida tiene una clase de disco frágil que se rompe cuando la presión del oxígeno está a 172,5 o 191,5 bar, cuando está entre esos dos rangos, entre ese rango. Si está entre ese rango, entonces el disco se romperá y el oxígeno comenzará a salir por acá hasta ser descargado. Entonces esta salida se utiliza por seguridad porque no se puede tener el oxígeno a mucha presión adentro del cilindro, entonces sale por acá y se sale del avión.
Continuando ahora, les hablaré del regulador de presión, que es este. Este regulador está conectado directamente a la cabeza del cilindro. Su función principal, como su nombre lo dice, es regular la presión que viene la presión del oxígeno que viene del cilindro, para que cuando este oxígeno entre al sistema de distribución ya esté a baja presión. Acá se aprecia mejor en la imagen de que la presión del oxígeno se muestra a alta presión con estos punticos, y cuando entra al regulador ya sale de acá a baja presión. Bueno, este regulador tiene algunos componentes. Uno de ellos es su conexión directa con el cilindro, que es esta, que estaría así. También tiene una clase de conexión de llenado exterior, que es esta, que más adelante explicaré cómo funciona. Tiene un transducer que está ubicado acá, que se encarga de mandar señales eléctricas a la cabina acerca de la presión del oxígeno. Y también tiene una salida de baja presión, que es por donde ya sale el oxígeno de baja presión hacia el sistema de distribución. También tiene una salida de seguridad de baja presión como el cilindro, que como su nombre lo indica es una salida del oxígeno cuando el oxígeno está a una presión no ideal, cuando está exactamente a un mayor de 12 bar. Entonces el oxígeno sale por acá y sale por el mismo lugar por donde salía el oxígeno a alta presión del cilindro. Bueno, continuando ahora con el sistema de seguridad, entonces acá les explicaré para qué funcionaban estas dos salidas de seguridad, o sea, las dos salidas que habían en el cilindro y en el regulador. Entonces lo que pasa es que el oxígeno que sale por estas salidas entra a unas mangueras flexibles, como se muestra aquí en la imagen. Estas mangueras se dirigen a un indicador de descarga que está ubicado en el revestimiento del fuselaje, muy cercano a la puerta de acceso 812, como se aprecia aquí en la imagen. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando el oxígeno a alta presión llega a este indicador, el oxígeno va a reventar un disco verde, que acá se ve que es este disco. Este disco normalmente se revienta a un rango de 2,8 a 6,9 bar. Cuando el disco se revienta, el oxígeno va a comenzar a salir por la borda y se va a comenzar a ver un indicador amarillo. Esto indica de que el oxígeno sí está saliendo de la borda y que el sistema de seguridad está funcionando correctamente. Ahora la conexión de llenado externa. Como su nombre indica, por esta conexión se puede llenar el cilindro con oxígeno sin necesidad de tener que desmontar el cilindro para volverlo a llenar. Esta conexión está ubicada en el compartimiento de aviónica entre el esqueleto 11 y 13. Acá se muestra cómo es. Por acá es la conexión de llenado. Esto es un indicador y esto es un test de prueba. Bueno, esta conexión de llenado tiene algunas partes. La primera es un filtro que se ubica adentro de la conexión de llenado. Está aquí adentro. Este filtro se utiliza para evitar que entre humedad y polvo al sistema de oxígeno. Hay un indicador que en realidad es un manómetro que indica la presión del cilindro cuando se está llenando. También tiene otros componentes como una manguera flexible, que es esta. Con esta manguera es por donde se transporta el oxígeno de llenado. Esta manguera conecta la conexión de llenado externa al regulador de presión. Y el regulador de presión lleva ese oxígeno al cilindro mediante su conexión directa con la cabeza del cilindro. También tiene más componentes como el test de prueba que se utiliza para probar si el llenado se hace de manera eficiente. Y bueno, también tiene otros datos de funcionamiento como la velocidad de llenado, que normalmente es de 0 a 500 litros por minuto y se realiza a una presión entre 0 a 140 bars. Y bueno, sin nada más que agregar, continuamos. Bueno, ya después de haber terminado la conexión de llenado externo, ahora seguimos con la distribución del oxígeno de la tripulación. Tomando de nuevo el esquema del principio, entonces así puedo explicar la distribución del oxígeno.
Bueno, entonces el sistema se distribuye mediante un circuito de distribución que es como el que se muestra, que es todo esto. Entonces este circuito principalmente se encarga de transportar el oxígeno que viene del cilindro hacia hacia la cabina de mando. Bueno, este circuito tiene distintos componentes. Uno de ellos es la válvula de suministro, el tubo de distribución, las cajas de almacenamiento, que son todas estas cuatro, y cada caja de almacenamiento tiene una máscara de colocación rápida con regulador, que son también estas cuatro. También tiene unas pipetas de acero inoxidable de distribución, que son estas en blanco, y tiene unas mangueras de flexibles, que es solo esta. Bueno, entonces primero les explicaré la válvula de suministro. Bueno, la válvula de suministro está ubicada entre el regulador y el tubo de suministro, que se conecta con una manguera flexible al regulador y al al tubo de suministro con una pipeta de distribución de acero inoxidable. Esta válvula la controlan los pilotos en la cabina para regular el oxígeno que pasa por el sistema de distribución. Bueno, también tiene el tubo de distribución que está forjado de una forma en la que tenga una menor posibilidad de que haya una fuga adentro de este tubo. Este tubo está conectado con dos pipetas de distribución y su cámara ayuda al rendimiento y la seguridad del suministro de oxígeno. Lo que principalmente hace este tubo es disminuir la cantidad de presión, de presión que está adentro del tubo y lo distribuye hacia la cabina por estos tubos de distribución, por esas pipetas. Bueno, también tiene una clase de switch, que este switch reacciona cuando el oxígeno disminuye a 3,45 bar. Si llega a suceder esto, se mandará una señal a la cabina de advertencia. También está conectado con un tubo, una pipeta que se conecta a un test. Este test sirve para hacer pruebas de presión y de fugas adentro del tubo de distribución. Bueno, ya explicando el tema de las pipetas de distribución que se conectan al tubo de distribución, estas pipetas se conectan directamente a las cajas de distribución. Estas dos son las cajas de distribución del piloto y del tercer ocupante, perdón. Y esta es de el subpiloto o subcapitán o primer oficial, como lo llamen, y del cuarto ocupante. Y cada caja de distribución tiene una máscara de colocación rápida. Bueno, continuando ahora con el conjunto de caja de almacenamiento. Bueno, estas cajas están ubicadas en la cabina de mando, al lado de cada estación de tripulación de vuelo. O sea, están ubicadas en estas zonas. O sea, son 4 cajas con 4 máscaras. Bueno, como dije, con 4 máscaras, o sea que adentro de las cajas hay una máscara de colocación rápida. Bueno, estas máscaras se mantendrán aquí guardadas hasta que se requiera su uso, ya sea un uso de emergencia o alguna prueba. Y en el caso que se necesiten usar, entonces se abren las puertas y se sacan la máscara y el sistema se encenderá automáticamente. O sea, automáticamente el oxígeno fluirá adentro de las máscaras y un indicador de flujo se encenderá. O sea, este indicador. Bueno, también cuando estas puertas está la puerta izquierda y la puerta derecha. Perdón si hago muchos dibujitos. En esta puerta izquierda es la que más no va a importar porque en la derecha casi no hay nada interesante. O sea, en la izquierda es donde está lo interesante. En esta puerta izquierda hay dos componentes. Como dije, está el indicador de flujo de oxígeno, que se indica cuando haya un flujo de oxígeno adentro del sistema. Y también hay una corredera de prueba o test, de reinicio o prueba, perdón. Esto se utiliza para reiniciar la válvula de suministro de oxígeno, o sea esta, o para realizar una prueba,
para realizar una prueba sin necesidad de sacar la máscara de la caja. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando se saca cuando se saca la máscara, perdón, de la caja, la válvula se encenderá automáticamente y dejará que el flujo de oxígeno proveniente del circuito de distribución que expliqué anteriormente llegue con oxígeno y entre a la máscara, que más adelante explicaré más sobre la máscara. Bueno, siguiendo con el tema de la puerta, se puede, ahora voy a explicar la válvula de suministro. Esta válvula se puede tomar en cuenta como una válvula de pistón. Este pistón se mantiene cerrado por parte de la correa, o sea, la correa va a mantener cerrado el pistón. Cuando la puerta izquierda se abre, o sea, cuando esta se abre, el pistón se abrirá y hará que la válvula de oxígeno haga que fluya oxígeno a través del sistema. Cuando la, cuando la puerta izquierda se cierra, por cualquiera que sea el motivo, aparecerá una bandera que diga opción, o sea, esta bandera, aquí aparecerá. Esta bandera indica que hay oxígeno, o sea, que el oxígeno está fluyendo también como el indicador. Para hacer que esta bandera desaparezca, se tiene que oprimir la corredera. Al oprimir la correa en dirección de las flechas, o sea, en dirección de esta flecha, perdón si no dibujo bien, o sea, cuando se corre a dirección de esta flecha, hará que la válvula se cierre, la válvula pistón se cierre y la bandera opción desaparezca. También hay otros componentes en la caja de distribución como, como unas mangueras que conectan la caja de distribución con el circuito, o sea, con las pipetas de distribución que vienen del tubo de distribución que expliqué anteriormente. Y también tiene, y también tiene un interruptor de presión que, que supervisa la presión que entra a la caja. Ahora, máscara de colocación rápida de rostro completo. Así se ve la máscara. Se llama de colocación rápida porque una persona al colocarse esta máscara debería demorarse menos de 5 segundos en colocársela. Y de rostro completo porque cubre desde los ojos, la nariz y la boca, o sea, todo el rostro lo cubre o lo protege. Bueno, estas máscaras, como ya había dicho anteriormente, se guardan adentro de las cajas de almacenamiento con el arnés desinflado, porque así se pueden guardar, porque no se pueden guardar con el arnés inflado, no cabrían. Bueno, cuando se sacan estas máscaras se tiene que oprimir el botón de control de arnés. Cuando se oprime, una válvula se abrirá y con la presión del oxígeno que viene entrando el oxígeno que viene entrando a la máscara va a hacer que el arnés se infle. Entonces así ya uno se puede colocar la máscara. Entonces se la coloca y cuando ya uno se la coloque tiene que volver a oprimir el control de arnés. Cuando lo vuelve a oprimir va a desinflar el arnés para que quede justamente bien colocado en tu cara. O sea, lo va a desinflar para que quede firmemente en tu cabeza. Bueno, esta máscara tiene distintos componentes. Tiene una mascarilla. Esta mascarilla está hecha de plástico. También tiene una clase de película protectora para guardarla y que la mascarilla de plástico no se dañe o se llene de polvo o no se raye. Bueno, en fin, para eso sirve la película. También tiene otros componentes como el controlador de demanda, que es toda esta parte, o mejor visto así. Este controlador de demanda tiene dos botones y tres funciones. El primer botón es un botón es un botón de selector de normal 100%. Y también tiene otro botón que no es un botón, es una perilla, que es una perilla de sobrepresión. Bueno, las funciones que cumplen estos dos botones son para el suministro de oxígeno. La primera la primera es para suministrar un suministro de oxígeno normal, o sea, sin nada raro, un suministro 100% normal. Para que este suministro sea 100% normal, se oprime en el selector normal 100% la parte de normal, o sea, la N.
Cuando se oprime, entonces el suministro de oxígeno que va a entrar a la máscara va a ser 100% normal. Bueno, la siguiente función es un suministro de oxígeno al 100%. O sea, que el oxígeno es sin ninguna entrada de aire ni nada. O sea, el oxígeno 100%. Para acceder a este suministro simplemente se tiene que oprimir en la parte de 100% del selector normal 100%. Cuando se oprime el 100%, este selector se queda bloqueado. Se queda bloqueado hasta que lo vuelvas a oprimir. También tiene un suministro de oxígeno de 100% con sobrepresión. Esa sería la tercera función. Para acceder a ese suministro de oxígeno se tiene que presionar el, el selector normal 100% en el 100% y se tiene que girar la perilla de sobrepresión en la perilla de sobrepresión de emergencia en sobrepresión. Cuando se hace esto, el oxígeno que se va a suministrar va a ser un oxígeno al 100% con sobrepresión, pero esto solo se debe usar en condiciones de vuelo inusuales para facilitar la respiración o evitar inhalar humo o gases nocivos. No es recomendable utilizar la perilla de sobrepresión porque podría causar algún tipo de daño respiratorio, bueno, entre otras cosas. La mascarilla también tiene un micrófono, que es esto. Este micrófono sirve para comunicarse con los demás miembros de la tripulación en caso de que todos tengan mascarillas, porque como esto tapa la boca, entonces no se escucha nada cuando tú hablas. O sea, necesitas un micrófono para poder comunicarte con las demás personas. Y bueno, acá se puede observar una imagen de cómo se vería el regulador de demanda adentro. Bueno, ahora seguimos con la última parte del sistema de oxígeno para pasajeros, que es indicadores de control y de monitoreo. En resumen, estos indicadores permiten a la tripulación tener control y poder monitorear el sistema de oxígeno para ellos. Estos indicadores son varios, hay tres principales, que son el manómetro que está ubicado en el cilindro, que es el que ya había explicado, que en resumen es el que da una lectura precisa de la presión adentro del cilindro. Normalmente este indicador lo usan los técnicos cuando van a realizar un mantenimiento al cilindro. Tienen que tener en cuenta este indicador. El segundo indicador es el indicador de llenado, el filling indicator. Este indicador permite leer la presión dentro del cilindro cuando se llena. O sea, al momento de llenar el cilindro se tiene que tener en cuenta esta presión para que no ocurra algún accidente o algo inesperado. Este indicador tiene distintas indicaciones. Tiene dos. Si la presión está entre 0 a 85 psi, el indicador aparecerá en rojo. Y si la presión está entre 85 y 2000 psi, el indicador aparecerá en verde. O sea, lo ideal es que esté entre 85 y 2000. Y el último indicador son las indicaciones en cabina. En el panel ECADU, o sea, en este panel, aparecen distintas indicaciones. En este indicador lo que me muestra es la presión de oxígeno en el cilindro. Aparece en distintos colores, como había explicado en el indicador de llenado. Uno de esos colores es ámbar. Ese color aparece cuando está entre 0 a 27,5 bar. Y está el color verde, que aparece cuando está entre 27,5 a 127,5 bar. También aparece otro indicador, que es el regular peer. Este indicador aparece si la presión de oxígeno cae por debajo de la presión mínima de funcionamiento, o sea, de 3,45 a 0,35. O sea, esto es como un indicador de advertencia de que la presión adentro del cilindro está en lo más mínimo, o sea, en lo más mínimo de funcionamiento, así que es como una advertencia. Ahora continuamos con el segundo subsistema de oxígeno del sistema de oxígeno de una 320, que es el oxígeno de los pasajeros. Bueno, como había dicho anteriormente, estos sistemas son usados en caso de emergencia. En el caso del sistema de oxígeno de los pasajeros, es suministrado mediante unos contenedores de emergencia, que son estos, que normalmente están ubicados en la parte superior de la cabina de pasajeros, por encima de las sillas.
No solo están ubicados en este lugar, también hay unos contenedores de emergencia en los baños, en los galley o en las estaciones de los auxiliares de cabina. Bueno, adentro de estos contenedores hay dos o más máscaras de oxígeno de colocación rápida, aunque normalmente deberían haber cuatro. Y también adentro de este contenedor hay un generador de oxígeno químico. Este generador se encarga de generar oxígeno mediante un proceso químico y de ahí sale oxígeno que va hacia las máscaras y ese es el oxígeno que respiran los pasajeros. Ahora continuamos con la lógica general que lleva el sistema de oxígeno de pasajeros. La lógica es la siguiente, como se muestra en esta imagen. Lo primero que hay que saber es que esta lógica puede empezar automáticamente o manualmente. Empieza automáticamente cuando la presión del aire en la cabina es mayor a 14.000 pies. Si esto llega a suceder, entonces un switch de altitud se va a cerrar y continuamos hacia la siguiente decisión. Pero bueno, esto no solo va a empezar automáticamente. En el caso en el que este switch no se cierre o tenga alguna clase de falla o lo que sea, entonces se puede comenzar esta lógica manualmente. Esta lógica puede empezarse manualmente mediante un botón que se llama más man on, que se ubica en el panel 21BU en la cabina de pasajeros en el overhead panel. Entonces el piloto puede presionar este botón y también puede continuar con la lógica. Bueno, entonces las dos llevan a la misma cosa. Entonces cuando sigue con esta línea llegamos a este punto. Este punto nos indica que si el sistema está operando eléctricamente o no. Si el sistema de oxígeno está operando eléctricamente, en el panel 21BU, en el Oxygen Passenger, va a haber un indicador que se llame Switch On, que se va a encender de color blanco. Si se enciende de color blanco, entonces quiere decir que el sistema de oxígeno para pasajeros está operando eléctricamente. Y si está operando eléctricamente, entonces sigue con esta línea y llega hasta las puertas del contenedor de los contenedores de emergencia. Entonces, como está operando eléctricamente, entonces las puertas se van a abrir automáticamente. En el caso en el que el sistema no esté operando eléctricamente o que algunas puertas en la cabina de pasajeros no se abran automáticamente, se pueden abrir manualmente mediante una clase de herramienta que es un alfiler, como se muestra en la imagen. Este alfiler normalmente los tienen los auxiliares de cabina para abrir manualmente las compuertas. Entonces en las compuertas hay como una clase de orificio por donde se puede meter este alfiler y se puede abrir las puertas. Entonces esta es la lógica que lleva el sistema. Bueno, ahora voy a explicar un poco más detalladamente cómo es la operación del sistema de oxígeno de pasajeros y también voy a hablar un poco de sus componentes, pero más adelante ya les hablo más detalladamente sobre sus componentes. Entonces, como había dicho anteriormente, cuando el sistema de oxígeno tiene dos formas de funcionar, automáticamente o manualmente. Entonces, estas dos formas rigen de una condición que es si ocurre algún tipo de emergencia, ya sea que la cabina se despresurice por X o Y razón o haya gases nocivos en la cabina. Bueno, cualquiera que sea el tipo de emergencia se debe que activar automáticamente o manualmente el sistema de oxígeno de los pasajeros. Entonces, como ya había dicho anteriormente, los contenedores tienen unos generadores y unas máscaras. Estas dos cosas se llaman unidades de oxígeno químico, que como ya dije, están compuestos por el generador de oxígeno químico y las máscaras. Entonces, más adelante explicaré cómo funciona el generador de oxígeno químico y cómo son las máscaras de flujo continuo. Pero algo que sí voy a decir es que las máscaras están conectadas al generador mediante mangueras flexibles, que es por donde pasa el oxígeno. Entonces, también hay otra cosa que puedo decir es que los auxiliares de cabina tienen unas clases de máscaras de flujo continuo que no están conectadas al sistema y tampoco funcionan, que simplemente las usan en el caso de que tengan que explicar cómo funciona, cómo se colocan adecuadamente las máscaras.
Esto normalmente los hacen los auxiliares de cabina antes de iniciar un despegue o algo así. Entonces, como ahora voy a hablar de la secuencia más detalladamente de la operación del sistema de oxígeno. Bueno, como ya mencioné, entonces se puede comenzar automáticamente o manualmente. Automáticamente si el switch de altitud se cierra. Este switch se cierra cuando la presión del aire adentro de la cabina es mayor a 14.000 pies. Si este switch no se llega a cerrar por X o Y razón, entonces el piloto puede empezar el sistema manualmente oprimiendo el más man on en el panel 21BU ubicado en el overhead panel. Entonces al oprimir esto o que esto se cierra automáticamente, se inicia el sistema. Entonces cuando el sistema se inicia, los contenedores de emergencia se van a abrir, que es con esto. Entonces se van a abrir y las máscaras van a caer al frente de los pasajeros. Entonces los pasajeros se deben que colocar las máscaras en la cara y cuando se las colocan entonces deben que tirar de ellas. Y al tirar de ellas eso hará que el generador de oxígeno químico comience a operar y comience a generar oxígeno hacia las máscaras. Estas máscaras tienen una cantidad de... No, este generador tiene una cantidad de oxígeno para 13 minutos. O sea, las máscaras solo van a dar oxígeno a los pasajeros durante 13 minutos. Ya después de los 13 minutos ya no va a haber más oxígeno y bueno, ahí se ve que se hace, que se van a hacer, que van a hacer los pasajeros. Ya en el momento en el que suceda esto, también a sonar una clase de mensajes pregrabados que van a comenzar a sonar cuando el sistema entre en operación. Que estos mensajes pueden ser de instrucciones o pueden ser mensajes de que mantengan la calma, o sea, son mensajes así son mensajes en general para mantener la calma entre los pasajeros y que no entren en pánico. Y ya después de que todo esto haya ocurrido y ya la emergencia ya no haya emergencia o ya no haya más peligro, entonces se deben que parar todo este sistema. ¿Y cómo se para todo este sistema? Este sistema se puede parar mediante que el piloto oprima este botón, el TMR Reset, que está ubicado en el panel 50BU, el panel de mantenimiento, el Maintenance Panel, que está ubicado acá arriba, como se muestra en la imagen. Entonces, al oprimir este botón va a restablecer el sistema y todo el sistema va a volver a como estaba en el principio, antes de que comenzara la emergencia. Y también debe que oprimir el botón Pre-Red ANN Stop, que está ubicado en el FAT 120RH, que este botón lo que va a hacer es detener los anuncios pregrabados y así va a acabar el sistema. Así va a acabar el sistema de oxígeno de pasajeros. Bueno, continuamos con el contenedor de oxígeno de emergencia. Y antes de seguir, me perdonan por el ruido de fondo. Bueno, así es como se ve el contenedor cuando se abre. Acá como se ve, ahí están las máscaras de flujo continuo, que normalmente son 4, ahí se ven 4. Y este acá es el generador de oxígeno químico. Bueno, entonces voy a explicar primero el generador de oxígeno químico, que así se ve. Bueno, entonces este generador está compuesto por un núcleo de clorato de sodio, que es todo este núcleo. Este núcleo está protegido por un material aislador de aislante térmico, que es toda esta parte, que lo protege de la temperatura. Y esto está protegido por una clase de filtro, que es todo esto. Esto es un filtro para evitar que el suministro de oxígeno se contamine. Porque ya saben, hay filtros dentro de los filtros. Y bueno, todo este generador químico está protegido, por así decirlo, con una clase de carcasa de acero inoxidable. Que es todo esto que cubre, toda esta carcasa cubre todo el generador. Entonces el oxígeno va a salir por esta salida, por esta válvula de salida que se conecta con una manguera flexible, que es esta manguera acá flexible. Estas mangueras van directamente hacia las máscaras y por ahí es donde sale el oxígeno.
También el generador tiene una válvula de alivio que evita que el generador llegue a tener altas presiones adentro de él para que no se dañe. Y bueno, esto sucede en los casos de que el generador produzca mucha presión adentro de él y bueno, entonces para eso funciona la válvula de alivio. También acá hay unos indicadores, que son unos indicadores de colores. Estos indicadores normalmente están de amarillo. Van de amarillo cuando el generador está funcionando correctamente. Pero cuando el generador se usa, ya sea se use en algún tipo de emergencia o lo que sea, entonces este color amarillo va a cambiar a negro. Esto quiere indicar que el generador ya no se debe usar porque ya se usó, ya cumplió su función y ya quedó inutilizable. Entonces el generador solo se puede usar una vez por emergencia, no se puede reutilizar, por así decirlo. Y bueno, acá atrás, en la parte trasera, están los percutores. Un percutor está una cabeza, una tapa de percutor y un iniciador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá está conectado con un cable. Ese cable está conectado al iniciador y a la máscara. Entonces, como ya había hecho anteriormente, cuando el pasajero se va a colocar la máscara, tiene que jalar de la máscara. Al jalarla, esto va a hacer que el cordón jale de acá y va a hacer todo que va a hacer que el generador se inicie por el iniciador que jaló. Y bueno, entonces eso sería toda la parte del generador de oxígeno químico. Acá también se pueden ver algunas otras partes de que hay dentro del contenedor. Acá está, bueno, la tapa, acá donde se ubican todas las cuatro máscaras. Se puede ver este componente, que este componente normalmente solo lo tienen las máscaras que están ubicadas en el baño, que más adelante lo voy a explicar. Y bueno, nada más que decir, entonces continuamos. Bueno, antes de seguir al siguiente componente, acá les muestro cómo se ve un generador de oxígeno químico, que es esto. Este es el generador, así se ve en la vida real. Y acá están las cuatro máscaras. Y todo esto es el contenedor de oxígeno de emergencia. Bueno, y acá podemos verlo de una mejor manera de cómo se caerían las máscaras y cómo se abrirían las puertas que se abren para este lado. Acá se ve. Y bueno, acá adentro estaría el generador y los demás componentes del contenedor. Bueno, ahora seguimos con descripción, operación y test. Lo que quiero decir acá con descripción, operación y test es que primero voy a describir las máscaras, después voy a volver a explicar cómo es la operación del contenedor de emergencia, pero un poquito más detallado, y voy a hacer una breve explicación de cómo hacer una prueba del contenedor de emergencia. Bueno, para empezar, como dije, voy a explicar cómo son las máscaras de flujo continuo, las máscaras de oxígeno. Bueno, estas máscaras son unas máscaras de cono facial, que son estos. Estas máscaras van pegadas hacia la boca y a la nariz, la cubren completamente. Ya dentro de estas máscaras tienen unas válvulas de inhalación, exhalación y dilución, que ya están instaladas adentro del cono. También tiene un depósito adherido que es por donde entra el oxígeno. Y el oxígeno entra por una manguera que está conectada a la máscara en este lugar, y estas mangueras vienen de el generador de oxígeno químico, que ese es el que está acá arriba. Bueno, entonces estas mangueras tienen unos indicadores de flujo que cuando haya algún tipo de flujo de oxígeno se van a colorear de verde, van a mostrar un color verde. Y bueno, y como dije anteriormente, entonces estas máscaras están colgadas con unos cordones al, al generador de oxígeno. Entonces estos cordones sirven, sirven para hacer funcionar el generador de oxígeno químico, que es que cuando las jala, entonces estas cuerdas van a jalar el percutor, van a ponerlo en funcionamiento, entonces el oxígeno va a comenzar a fluir porque el generador va a comenzar a funcionar ya que el percutor va a golpear la tapa de percusión y bueno, comienza la operación. Bueno, y también esta caja
ya saliéndonos del tema de las máscaras, la caja de contenedor tiene una clase de perilla, un, ah, un tope, tiene un tope. Entonces este tope es utilizado para realizar pruebas. Para realizarle una prueba al contenedor de oxígeno de emergencia, que es poder ver si está abriendo bien y si no está dañado o algo así. Entonces lo que se hace es sacar el tope con los dedos, porque este tope está guardado verticalmente acá adentro. Entonces se sacan con los dedos, y cuando se saca se tiene que girar este tope 90 grados. O sea, de tenerlo así vertical, entonces de tenerlo vertical se coloca así en diagonal, si no estoy así en diagonal. Y bueno, cuando ya está en diagonal, esto va a hacer que la puerta se abra unos pocos grados, o sea, se abra un poquito. Y ya para abrirla completamente se usa la herramienta, se usa el alfiler que había dicho anteriormente. Entonces el alfiler se coloca por este lado y acá entra este hueco y bueno, ahí ya se puede abrir la puerta completamente. Y otra cosa que explicar es el pestillo eléctrico, que es este. Este pestillo eléctrico es el que hace que la puerta se abra eléctricamente. O sea, el pestillo funciona eléctricamente. Entonces, cuando llegan unas clases de señales eléctricas al pestillo, el pestillo se va a liberar y va a hacer que la puerta se abra y caigan las máscaras. Otra cosa que se me olvidó mencionar acá en el test es que para evitar que las máscaras se caigan, se tiene que liberar el pestillo para evitar que las máscaras se caigan y se puedan realizar pruebas en tierra, ya que las pruebas se tienen que realizar periódicamente para revisar que el contenedor se esté abriendo correctamente y que el generador y las máscaras, el generador esté funcionando correctamente y las máscaras caigan como deben caer. Y bueno, una cosa más que mencionar es que el oxígeno que proporciona el generador es de baja presión. Y como ya había hecho anteriormente, el oxígeno que genera tiene una duración de 13 minutos. O sea, puede generar oxígeno durante 13 minutos continuos, que son los 13 minutos mínimos para que el piloto tenga el tiempo de bajar el avión a una altura segura en el que pues, en el que la atmósfera ya haya más oxígeno, ya sea por alguna clase de despresurización en el avión que no permita que haya buena cantidad de oxígeno en la cabina. Y ahora, bueno, pues si no lo sabían, así se guarda una máscara de oxígeno. Bueno, estos son los pasos a seguir para guardar una máscara de oxígeno de flujo continuo, que es las que están adentro del contenedor de emergencia. Entonces ya digamos después de haber sido usadas o realizarles una prueba, entonces se tienen que seguir estos pasos exactamente para que las máscaras se guarden de la manera correcta y que no haya algún tipo de, digamos que las máscaras caigan y caigan todas enrolladas y no se puedan colocar, ya sean porque estén dobladas, bueno, en fin, para que no haya algún tipo de estos problemas, entonces se tienen que guardar de la siguiente manera, que es la manera más óptima. Bueno, lo primero que se tiene que hacer es que la bolsa se tiene que doblar en tres tercios, o sea, uno, dos y tres, se tienen que doblar tres veces, en pocas palabras. Ya después de doblarlas en tres veces, se tiene que colocar adentro de la máscara. Pero antes de colocarla adentro de la máscara, se tiene que guardar esto adentro, que es como el colgante con lo que se ajusta la máscara a la cara del pasajero. Entonces se coloca dentro de la máscara y después se coloca la bolsa. Ya cuando se coloca la bolsa, se tienen que enrollar la manguera de oxígeno. Se enrolla con un diámetro de 50 milímetros o un 1,9 pulgadas. Y bueno, también se tiene que verificar que al enrollar la manguera no queden partes dobladas, porque si no esas partes van a quedar dobladas y el oxígeno no va a fluir correctamente dentro de las mangueras. Entonces ya después de haber doblado la manguera correctamente, como se muestra en la imagen, se tiene que colocar una clase de retenedor, que es este de acá. Este retenedor va a evitar que la manguera como que se suelte, o sea, deje de estar enrollada. Entonces este retenedor va a evitar que se suelte y se tiene que colocar después del indicador de flujo, que es este.
Ya después de colocar el retenedor y el indicador de flujo en su posición, entonces se colocan adentro de la máscara, como se ve acá. Y bueno, ya después de estos son como unos pasos extras en unos casos especiales, pero esto ya pero lo que acabo de mencionar es como ya en general. Y bueno, ya después de eso, entonces se sigue a que se colocan las máscaras adentro del contenedor de emergencia, que tienen su espacio ahí, que son, digamos que son 4 máscaras, entonces se colocan de esta forma las 4 máscaras al lado del generador de oxígeno químico. Y bueno, así es como se guardan las máscaras. Bueno, y ahora como último subsistema del sistema de oxígeno de una 320 es el oxígeno portátil. Bueno, la función principal de este tercer subsistema es brindar oxígeno en los casos en los que los anteriores sistemas, como el oxígeno para la tripulación y el oxígeno para los pasajeros, tengan alguna falla o alguna avería y no puedan brindar el oxígeno necesario. Entonces, la función que viene a cumplir aquí el oxígeno portátil es suministrar el oxígeno que no brinda los anteriores sistemas. El oxígeno portátil se divide en 2 subsistemas. El primer subsistema son los dispositivos portátiles de la tripulación. Normalmente estos dispositivos están ubicados en la cabina de mando, en la consola del lado derecho de la cabina, que está en la parte final, como se ve aquí en la imagen. Gaspé la subrayo acá. Normalmente acá se ubican todos los dispositivos portátiles de la tripulación. En total son 2 o 3 dispositivos, ya más adelante los explicaré a fondo. Acá se puede ver un dispositivo que es un cilindro con oxígeno, que bueno, ya ahorita va a ser lo siguiente que voy a explicar, pero en sí la función que cumplen estos dispositivos es brindar protección a un ocupante, a un miembro de la tripulación, ya sea al piloto, al copiloto, al tercer ocupante o al cuarto ocupante. También son utilizados para combatir un incendio o para evitar la inhalación de gases nocivos o humo nocivo adentro de la cabina. Y bueno, para otros casos de emergencia en el que el sistema de oxígeno de la tripulación, que es el primer sistema que expliqué, no llegue a funcionar para algún miembro de la tripulación, entonces aquí es donde entra estos dispositivos portátiles de la tripulación. Ahora el primer dispositivo de oxígeno portátil de la tripulación es un cilindro de oxígeno portátil. Este cilindro de oxígeno es de alta presión y está ubicado en el panel 702BU en la cabina del mando. Bueno, este cilindro tiene distintos componentes en su cabeza, como se muestra aquí en la imagen. Entre esos componentes está un manómetro de lectura directa que muestra la presión del cilindro. Tiene una válvula de alivio de alta presión con un disco de ruptura. Este disco se romperá cuando la presión está a 186,2 a 206,8 bar. Normalmente si el cilindro llega hasta esta presión es porque en la cabina hay un aumento de temperatura inusual, o sea, es un caso muy especial. También tiene otra válvula de alivio, pero esta es de baja presión que, que comienza a funcionar cuando la presión es de 6,2 a 9,3 bar. Y como se ve, está ubicada ya en la parte superior. También tiene un regulador de presión, que es todo esto, es el regulador de presión. Bueno, aunque podría hacer todo eso. Bueno, este regulador de presión, como su nombre lo dice, regula la presión del cilindro para que esta no suba más de 4,4 bar. También tiene una válvula de llenado, que es esta. Esta válvula sirve para llenar el cilindro en el caso que el cilindro se haya vaciado, bueno, o se tenga que volver a llenar, bueno, cualquiera que sea el caso. Esta válvula también permite que el llenado sea controlado y bueno, la velocidad de llenado no debe que ser superior a 20,7 bars por minuto. Esto es por seguridad. Y como último componente también tiene una válvula de on-off, que esta válvula sirve para controlar el flujo de oxígeno que viene del cilindro hacia la cámara de alta presión del regulador de presión. Entonces la cámara de alta presión es toda esta parte de abajo y la cámara de baja presión ya es la parte superior.
Bueno, espera, borro esto de acá. Bueno, otra cosa que mencionar es que el cilindro está sujeto a la cabina mediante esta clase de correa que es fácil de quitar cuando se requiere el uso del cilindro. Y bueno, otros componentes también del cilindro son sus conectores de salida, que son dos. Acá se puede conectar alguna máscara para que el suministro de oxígeno salga por acá y bueno, vaya hacia la máscara. Y bueno, este cilindro viene con su propia máscara, que es esta, una máscara de oxígeno de colocación rápida. La máscara se conecta al cilindro mediante este conector. Este conector se conecta a la salida, a la conexión del cilindro y por ahí es donde sale el oxígeno. Bueno, entonces el oxígeno viaja por la manguera flexible y llega hasta un regulador de demanda. En este regulador de demanda tiene dos opciones. Tiene la opción de oxígeno al 100%, que sería lo normal, y también tiene una cápsula aneroide que proporciona una sobrepresión de seguridad, aproximadamente de 3 megabars a partir de los 30.000 pies, aunque no es muy regular, no es muy común usar esta opción, o sea, solo en casos muy especiales. Bueno, la máscara como dije es de cara completa, entonces protege no solo protege la cara de gases nocivos, también brinda protección contra humo y bueno, también protege toda la parte de los ojos, la nariz, la boca, bueno, todo el rostro en general. Esta máscara también tiene un micrófono y este micrófono viene con su cable de comunicación que sirve para comunicarse con los demás miembros de la tripulación en caso de que todos tengan máscara. Una cosa curiosa es que este conector, este conector no solo se puede conectar al cilindro, también se puede conectar al sistema de oxígeno de la tripulación, como se ve en la imagen. Entonces puedo usar ese conector y conectarlo a la caja de almacenamiento de la máscara de oxígeno de la tripulación. Entonces la puedo conectar y al conectarlo me va a brindar oxígeno ya no del cilindro sino del sistema de oxígeno de la tripulación. Esto se da en caso de que esta máscara, que es la propia del sistema de oxígeno de la tripulación, se dañe. Entonces la puedo conectar la máscara del cilindro, la máscara que viene con el cilindro acá y va a cumplir la misma función. Y lo mismo puedo hacer con la máscara que viene del sistema de oxígeno de la tripulación. La puedo desconectar de la caja y conectarlo al cilindro. Y bueno, eso sería el cilindro de oxígeno portátil. Continuando con los dispositivos de la portátiles de la tripulación, entonces sigue la capucha respiratoria para la tripulación. Bueno, esta capucha sirve para brindar protección no solo al rostro de un miembro de la tripulación, sino que también brinda protección al sistema respiratorio. Bueno, este normalmente se usa para luchar contra incendios o contra la emisión de humos y gases nocivos. Esta capucha puede brindar oxígeno durante más de 20 minutos, o sea que es como uno de los dispositivos que más brinda oxígeno del sistema de oxígeno. Bueno, esta capucha se guarda en esta caja, que está ubicada en el panel 702BU, o sea, en este lugar, que es en el mismo lugar donde estaba ubicado el cilindro. Bueno, entonces la capucha se guarda adentro de una bolsa especial y esta capucha se guarda al vacío, o sea, al vacío, sí, se envasa al vacío. Entonces, esto se guarda adentro de la caja y cuando se quiere usar la capucha simplemente se tiene que abrir la caja y la bolsa donde está la capucha está guardada de una manera que solo al abrir la caja se retira la tapa y la protección del vacío se abre automáticamente con un solo movimiento. Bueno, entonces hablando un poquito más de los componentes de esta cajita, entonces esta caja está hecha de un material fabricada en policarbonato y se compone de dos componentes, que es la tapa y el contenedor en sí. Bueno, entonces esta caja tiene distintos componentes. Tiene distintos componentes. Uno es un indicador de buen estado de la tapa, que es este.
Este indicador muestra si la caja, si la caja está en buen estado, si, bueno, en fin, si todo va bien, o sea, nada, no hay nada raro dentro de la caja. También tiene una manilla, que es esta manilla es utilizada para manipular la caja. Tiene una bisagra para unir el contenedor y la tapa, esta de acá. Los mantiene unida el contenedor y la caja, y bueno, esto es literalmente al abrir esto ya se abre la caja. También tiene un pictograma que, bueno, este pictograma para lo que sirve simplemente es para describir el proceso de utilización de la capucha. Y también tiene una placa de identificación. Normalmente esta placa están ubicadas en los laterales de la caja. Posiblemente está ubicado en este lateral, aunque hay algunas cajas en las que está ubicado en este lugar. Bueno, esta caja nos brinda información como la fecha en la que fue fabricada la caja y bueno, entre otros datos. Y bueno, ya así devolviéndonos a la capucha, espera, borro esto acá. Ya devolviéndonos a la capucha, como ven en la imagen, tiene muchos componentes. Bueno, entonces entre esos componentes puedo destacar tres principales, sí, que sería primero la capucha en sí, o sea, lo que se ve en el exterior, que sería toda esta parte así, todo lo que está al exterior, que sería ya la capucha. Está la máscara oronasal, que ya sería este de acá. Y el tercer componente es un cartucho de KO2, que es este de acá. Bueno, voy a explicar uno por uno. El primero, como dije, era la capucha en sí. Esta capucha está hecha de un material especial para resistir altas temperaturas. Tiene unas correas que unen la capucha con la máscara oronasal, que serían estas. Mantienen unidas la máscara con la capucha. También tiene, perdón, también tiene una válvula de alivio, perdón, una válvula de alivio para evitar la sobrepresión adentro de la capucha, que sería la que está acá, esta de acá. Y bueno, seguimos con la máscara oronasal, que funciona como las del sistema de oxígeno de la tripulación, solo que tiene algunas modificaciones. Bueno, esta máscara, lo nuevo es que tiene una válvula antiasfixia, que es esta de acá. Esta es la válvula antiasfixiante, perdón. Y bueno, también tiene un transmisor de voz que está situado adentro de la máscara, que es este transmisor de voz pues sirve para poder comunicarse con los demás miembros de la tripulación. También, bueno, ya siguiendo al tercer componente, que sería el cartucho de KO2, es aquí donde ocurre toda la magia de la capa. Bueno, este cartucho tiene distintos componentes. Tiene un motor de arranque activado por un cordón, que es o sea, se tira este cordón, esto activa el iniciador y comienza a producir oxígeno. O sea, simplemente tirando del cordón ya comienza a funcionar el sistema de oxígeno de la capucha. Tiene un cinturón que sujeta la capucha con el cartucho, que es este. No, mentiras, miento, es este. Es este el que sujeta el cartucho con la capucha. Este es para sostener la capucha con el cuerpo de la persona que se lo coloca. También tiene una válvula de alivio. Tiene una válvula de alivio, que es esta, que sirve para controlar la presión adentro de la bolsa. Y bueno, también tiene la bolsa de respiración, que es adjunta, que está equipada con una válvula de alivio, que es la que ya mencioné anteriormente, que es todo esto. Todo esto es la bolsa. Y bueno, también puedo mencionar unas características técnicas de la máscara, como por ejemplo su duración, que ya había explicado que era de más de 20 minutos. Eso es lo normal. La bolsa tiene una capacidad de 6 litros. Y su funcionamiento tiene que ser la temperatura de funcionamiento tiene que ser entre menos 10 grados Celsius a 50 grados Celsius. O sea,
O sea, esta capucha solo va a funcionar si está entre ese rango de temperatura. Si se supera ese rango, digamos, está yo que sé, a menos 15 grados Celsius, entonces la capucha va a comenzar a dañarse y no va a funcionar correctamente. Y bueno, ya hablando un poquito más de cómo funciona la capucha respiratoria, lo que pasa es que esta capucha tiene un circuito de respiración cerrado, o sea que no depende del aire que viene de afuera, o sea, del oxígeno que viene de afuera. El oxígeno que usa la capucha para brindar oxígeno a la persona que la usa es ya interna, o sea, es como una clase de generador químico, como el del sistema de oxígeno de los pasajeros. Bueno, entonces para generar este oxígeno simplemente lo que se hace es que se toma el oxígeno que exhala la persona y se enriquece. Y se enriquece con oxígeno para que esta persona lo vuelva a respirar. O sea, mediante su propio, vuelve como que a respirar su propio aliento. Entonces, ¿cómo es que se hace esto? Se hace mediante una reacción química isotérmica entre el piroxido de potasio, o sea, el KO2, perdón si no entienden, esto es una K, esto es una O y esto es un 2, esto es un piroxido de potasio, la humedad que hay adentro de la capucha y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que nosotros exhalamos. Entonces, al juntar estas tres cosas, estos tres componentes forman una reacción y se genera oxígeno 100% puro, listo para que la persona lo vuelva a respirar y así siga el proceso hasta que ya no pueda, o sea, hasta que se termine el piróxido de potasio. En- Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se realiza esta reacción se libera mucho calor, así que hay que tener en cuenta esto. También están unos indicadores con la capucha ahí en la caja, que ya son indicadores de seguridad. Un ejemplo podría ser el indicador este de seguridad, que normalmente debe que estar en amarillo. Esto indica que el indicador está, que la caja está en buen estado y no pasa nada raro. Y también este cordón de seguridad. Ese cordón de seguridad. Hay que tener en cuenta una cosa, que si el indicador muestra verde y el cordón de seguridad está en buen estado, entonces la caja se puede utilizar. La capucha se puede utilizar como normalmente, en alguna emergencia, por así decirlo. Pero si el indicador no alumbra, o sea, no está en color amarillo y el cordón de seguridad está roto, eso quiere decir que la máscara ha sido utilizada o tiene alguna avería, bueno, en fin, lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar la capucha por seguridad. Bueno, ahora continuamos con el segundo subsistema de oxígeno portátil, que es el dispositivos portátiles de los auxiliares de cabina. Estos dispositivos no son muy diferentes a los dispositivos de la tripulación, solo hay unos casos especiales, por ejemplo, esta máscara de cara completa para el humo y esta máscara. Pero otros objetos como el cilindro no son muy distintos a lo ya mencionado en los dispositivos de tripulación. Bueno, lo característico de estos dispositivos portátiles de auxiliares de cabina es que los auxiliares de cabina pueden usar estos dispositivos por, el- mientras caminan por la cabina. O sea, no requieren quedarse en un lugar para recibir oxígeno, sino que pueden coger estos dispositivos portátiles y transportarlos con ellos para ir de un lugar a otro. Digamos, si el auxiliar requiere ir a este lugar por X o Y razón, entonces, y también requiere oxígeno, entonces puede llevarse alguno de estos dispositivos y que le suministren oxígeno mientras este se dirige al lugar al que desea ir. Bueno, entonces estos dispositivos son varios. Primero está el cilindro portátil, que es este. Tiene los mismos componentes del cilindro que ya expliqué anteriormente, así que no veo la necesidad de volverlo a explicar. Y lo único así como distinto que se puede mencionar es que estas salidas del cilindro son distintas. O sea,
tiene una salida que es calibrada y otra que no lo es. La que no es calibrada normalmente se usa para conectarse con la máscara de colocación de cara completa para el humo, la máscara de humo, que no es calibrada. Y la que sí es calibrada es normalmente para esta máscara de flujo continuo. Para diferenciar una de otra es que la conexión tiene una clase de identificación que se llama LO. Esta es la forma para identificar cuál es la calibrada de la no. O sea, la no calibrada se llama LO y la que está calibrada no tiene nombre. Y bueno, entonces ya mencionando el cilindro, pasamos a a la máscara de humo de cara completa. Esta máscara es usada para, en el caso de que haya un humo nocivo en la cabina. No es muy distinta a una máscara de oxígeno de rostro completo, perdón, pero tiene una que otra cosa distinta. Una cosa que se puede destacar es que tiene un ajuste de purga, que es lo que se utiliza para expulsar los gases nocivos adentro de la máscara. Digamos que por X o Y razón entran gases nocivos a la máscara, entonces la persona puede ajustar este dispositivo para que el oxígeno que entra por la manguera flexible expulse los gases nocivos por un diafragma, que es este diafragma. También puedo mencionar unas que otras cosas, por ejemplo la función que tiene este diafragma es que cuando la persona inhala, el diafragma, el diafragma se cierra y hace que una válvula dentro del regulador de demanda se abre y hace que entre oxígeno adentro de esta y que la persona pueda inhalar este oxígeno. Y cuando la persona va a exhalar, hace que la válvula de demanda adentro del regulador de demanda se cierre y el oxígeno que sale salga por el diafragma, salga por este respiradero y salga hacia el exterior para que no se quede ahí adentro. Y así, bueno, así es la mecánica de esta máscara. Voy a explicar un poquito más acerca de la función purga. Lo que se hace, lo que hace esta función es que cuando tú giras completamente este botón de purga, entonces como expliqué anteriormente, entonces si tú la giras completamente, hace que oxígeno entre, un oxígeno continuo entre al regulador de demanda y entre a la máscara, y este oxígeno que entra expulsa todo tipo de gases nocivos y salen por el respiradero. O sea, hace que el respiradero se abre cuando el botón de purga se abre completamente, el respiradero también se abre para que salgan todos esos gases nocivos. Y bueno, también hay otras funciones que tiene este regulador este botón de purga. También en el caso, digamos, que se quiera obtener un flujo continuo de oxígeno, simplemente se tiene que girar el botón de purga a la posición completamente cerrada. Entonces, esto va a hacer que la válvula de demanda y la válvula de demanda se abra y comience a entrar oxígeno continuamente. Y para que esta función de flujo continuo del botón de purga se detenga, simplemente hay que colocar el botón, girarlo a la posición completamente abierta, y bueno, entonces el regulador de demanda se va a cerrar y ya no va a entrar flujo continuo. Y bueno, va a seguir con la función que ya expliqué anteriormente. Y bueno, explicando ya esta última máscara, que es la máscara de oxígeno de flujo continuo, que es exactamente la misma a una máscara de oxígeno de flujo continuo del sistema de oxígeno para pasajeros, solo que por así decirlo, lo distinto que tiene es que esto tiene un conector. O sea, este conector se puede usar para conectarlo a un cilindro o a otro sistema de oxígeno, no como las máscaras que están en el sistema de oxígeno portátil, que no se pueden desconectar. No se pueden desconectar así fácilmente. Entonces este conector se conecta a la entrada controlada, regulada.
a la entrada regulada de un cilindro. Y bueno, entonces el oxígeno va a comenzar a salir del cilindro y va a entrar a la manguera flexible y entra a la bolsa de la máscara. Entonces esta bolsa se va a llenar y cuando la persona quiera inhalar, entonces el oxígeno que viene de esta bolsa va a entrar hacia la válvula y va a comenzar a inhalar ese oxígeno. Y a la hora y cuando quiera exhalar, se van a abrir unos respiraderos por donde va a salir todo ese oxígeno todo ese CO2 que exhalamos y va a salir hacia el exterior. Y bueno, ya como último dispositivo son capuchas de humo, otro dispositivo de los dispositivos de los auxiliares de cabina, que no es muy distinto a la capucha respiratoria de la tripulación. De hecho es exactamente igual, no tiene ningún cambio. No tiene ningún cambio, solo que le colocaron otro nombre. Pero algo que sí puedo destacar de esta imagen es que nos muestra una mejor una mejor, sí, una mejor descripción de la caja de almacenamiento donde está la capucha. Se pueden ver otros componentes que no se veían en la anterior imagen de la capucha de respiración de la tripulación. Y bueno, sí, y bueno, acá se ve la placa de identificación que no se veía antes, que es la que nos muestra la fecha de fabricación y otros datos importantes de la caja y de la capucha. Y bueno, nada más. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan entendido más sobre el sistema de oxígeno de un A321, el ATA-35. Espero que les haya gustado, haya sido de su agrado y bueno, me despido. Muchas gracias.